Buenos días, mis hermanos, amigos que me escuchan, donde quieran que estén. Yo, en el nombre del Señor, les deseo y les mando un saludo y una bendición. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con el estudio de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Ok. Dice el pasaje: dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ok, podemos ver en estos versículos, dos versículos que hoy vamos a analizar, para que nosotros llegamos a entender cuál es el futuro que nos espera. Si estamos viendo acá, vemos acá el Señor nos pone un contraste entre la vida y la vida y la duración de nuestra vida en el tiempo y la duración de la vida y la existencia de la vida. Es un contraste. Dice que la palabra de Dios dice no es corruptible y permanece para siempre. Nuestra vida es corruptible y es limitada, como dice acá. Toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, definitivamente que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo que pasa. No nos damos cuenta que nuestra vida es corta y vivimos como si no fuéramos a morir. Realmente tenemos trampas en nuestra mente producido por nuestra carne que quita la cognición, quita la conciencia de lo corto que es la vida. Y realmente despreciamos a Dios, menospreciamos a Dios y creemos que con nuestra vida y con nuestros planes y con nuestro futuro podemos llegar a durar. Realmente el hombre no piensa en su muerte, ¿verdad? Porque la vida es corta. Dice que la gloria del hombre como la flor de la hierba. O sea, ¿cuánta gloria esperas tú en este mundo? ¿Cuánto reconocimiento? La palabra gloria es la palabra doxa, que significa reconocer las cualidades de alguien. Entonces, cuando una persona está teniendo su buen momento, su momento bueno, cuando está teniendo su tiempo de gloria, ¿verdad? Cree que va a ser para siempre, pero no, la vida es como la rueda de la fortuna, un tiempo estás arriba y un tiempo estás abajo. Entonces uno tiene que aprender a ser humilde para vivir la vida con cordura, no vivir la vida con cordura y con sobriedad, y no vivir la vida con esa altanería, con esa presunción, ¿verdad?, de que vamos a vivir muchos años. Es más, ni siquiera lo pensamos. Pero este es el problema. Ahora, la palabra de Dios, como vimos los versículos anteriores, vemos el versículo 25 y el versículo 23, dice que la palabra de Dios hace renacer de una simiente incorruptible y que es viva y permanece para siempre. Y el versículo 25 también dice que la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre el Señor? La palabra es eterna. ¿Por qué permanece? Porque es la mente de Dios, porque es Dios. Si tú quitas a la palabra de la ecuación, no tienes nada. Tú te quedas con religión. Si tú vas a un lugar
donde no tengas una palabra sistemática, una palabra seria, una palabra que venga en un proceso de capítulos por capítulos, versículos por versículos y libros por libros, no vas a poder llegar a conocer los contextos de la voluntad de Dios. Mira, Dios escribió estas líneas dentro de una secuencia para que las personas que lo lean puedan entender cuál es la voluntad de Dios. Dentro de esa secuencia Dios también dejó un poquito, algunas áreas complicadas, algunos contrastes, algunas aparentes contradicciones que nosotros como cristianos tenemos que encontrar. Por eso dice que gloria de Dios es esconder un asunto y gloria del hombre es encontrarlo. Entonces las verdades están metidas en partes ocultas, donde se tiene que trabajar mucho con el raciocinio, con la cognición, con la reflexión, para poder llegar a entender esto. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos viviendo en una época de que este libro se escribió hace 2000 años, con una cultura oriental completamente distinta a la que nosotros conocemos. Los hebreos tienen un idioma distinto, modismos, verbos, lenguaje, todo cambia. Y a través del tiempo también hay una transformación en el lenguaje. Aún el hebreo moderno ahorita no es suficiente para captar las ideas. Entonces tenemos que hacer uso de algunas herramientas que Dios nos dejó, como la hermenéutica, ¿verdad? Para poder estudiar contextos, estudiar textos originales, contextos gramaticales, y poder entender qué es lo que está diciendo. Por eso nos dice que la hierba, así como dura la hierba, que hoy está y mañana está, así como dura la flor, así dura la gloria del hombre. Mis hermanos, el único camino que tenemos para poder asegurarnos es apegarnos a la eternidad de la palabra. Si la palabra eterna viene a nosotros, nosotros la recibimos, le damos una buena entrada, una buena aceptada, ¿verdad? Entonces, esa palabra va a producir en nosotros los efectos de la eternidad. Pero tienes que estar pegado a la palabra. Vamos a ver qué dicen algunos pasajes aquí. Por ejemplo, Salomón habla de esto, de la palabra. Dice así: porque como la hierbas será pronto cortadas y como la hierba verde se secará. Los hombres del Antiguo Testamento tenían la idea de que esto iba a pasar, que la vida del hombre era corta. Esos hombres eran muy sabios, eran hombres muy inteligentes, que tenían el Espíritu de Dios, la inteligencia de Dios, de la inteligencia espiritual, eso lo quise decir, porque ellos no tenían el Espíritu, no eran regenerados de la manera que la iglesia, ¿verdad? Claro, toda la salvación en todos los tiempos tiene que ser a través de Cristo. Cristo es el centro de la vida y el centro de la salvación. Aún en el Antiguo Testamento, ellos se salvaban por los sacrificios que hacían. El Cordero, que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, representaba a Jesús. Entonces tenían que ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Para que puedan ellos corregir el conflicto que tenían con Dios por el pecado. Entonces nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios, porque nosotros tenemos la redención, tenemos el sacrificio único y perfecto que con una sola ofrenda perfeccionó a los santificados. Así que no necesitamos estar matando animales, pero en el Antiguo Testamento. Así que definitivamente el sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento apuntaba al holocausto, ¿verdad?, extraordinario que se llevó a cabo en la cruz hace 2000 años para la restauración de todas las cosas. Ahora vemos, dice acá en el Salmo 95, dice así: los arrebatarás como con torre de aguas, como sueño, como la hierba que crece en la mañana. O sea que yo no entiendo, no entiendo por qué por qué las personas no pueden entregarle su corazón a Dios, por qué no pueden impregnarse de la palabra de Dios, por qué no pueden buscar la palabra
¿Por qué no pueden congregarse? ¿Por qué no pueden estar en un lugar, buscar un lugar donde la palabra sea correcta? ¿Verdad? Es importante. ¿Por qué? Porque tarde que temprano, como dice el Salmo, seremos arrebatados como con torrente de aguas, como con sueño, como hierba que crece en la mañana. La vida del hombre es un sueño que dura muy corto, muy poco tiempo. Es increíble cómo el ser humano tiene esa presunción y esa jactancia de que puede independizarse de la fuente de la vida. De la fuente de la vida nadie se puede independizar. Aunque las personas crean que son independientes de Dios, siguen dependiendo del agua, del sol, del oxígeno, de la comida, y todo eso aparte sigue dependiendo de que Dios le dé el aliento de vida, porque Dios es el amo de los espíritus y puede levantar el espíritu de un cuerpo cuando se le pegue la gana. Y eso es lo que la gente no cree, es incrédula por conveniencia, ¿verdad? Tenemos acá el Salmo 92:7, dice lo siguiente: como brotan los impíos como la hierba y florecen en todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Ese es el problema. El problema es la eternidad. Mire, la gente no se da cuenta que no es la carne la vida, no es la carne el todo. La carne es una parte de nuestra existencia, pero lo que es eterno es el espíritu y el alma. El espíritu y el alma se van después de la muerte y van a tener que tener un lugar donde puedan existir por la eternidad. O vas a existir en el reino de los cielos junto a tu Creador, junto al amor que es Él y a las bendiciones que Él te quiere dar, o junto a los demonios y a los seres más aberrantes que puedas imaginarte. Yo y tú, mis amigos, tenemos que escoger dónde pasaremos la eternidad. ¿Sí? Tenemos acá en el Salmo 103:15, dice aquí: el hombre es como la hierba. El hombre como la hierba son sus días, florecen como la flor del campo, pero hoy están y mañana se marchitan. Tú vas y te compras unas flores, están muy bonitas, y a los 2 o 3 días ya se marchitaron las flores y ya estuvo. Así es la gloria del hombre, dice la Escritura. Esto debe de ponernos a pensar a nosotros que realmente, vamos a ver qué dice Isaías 40, del 6 al 8. Dice así: vos que decías, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Secaste la hierba, marchitaste la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Ojalá que podamos traer estas verdades a nuestra interfaz de vida. ¿Por qué? Porque tenemos una visión muy distorsionada de la verdad. Nosotros creemos que la verdad es lo que estamos viendo. Esto que estamos viendo es un sueño. Mis hermanos, mis amigos, este es un sueño que pronto va a cambiar. Pronto vamos a despertar de este letargo y vamos a toparnos con la verdadera realidad, ¿sí? De que el que no le respondió a Dios conforme a su gran amor y a su gran cuidado, se va a llevar mucha sorpresa, ¿sí? Y dice acá en Santiago 1, del 10 al 11, aquí tenemos el Nuevo Testamento, y dice: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, el dinero es un Dios, ¿verdad? Es un Dios que siempre va a tratar de poseernos y de controlarnos. Es imposible que el hombre pueda vivir
en toda su vida teniendo dinero. El dinero siempre lo va a destruir. El dinero es la raíz de todos los males. El dinero destruye. Uno no puede vivir con la ansiedad y no puede vivir con la adicción al dinero. No puede uno vivir en esa forma, ¿verdad? Uno tiene que vivir mejor en la riqueza espiritual, que es lo más grande que hay, porque en ella sí vas a encontrar felicidad, en ella sí vas a encontrar. Generalmente la mayor parte que tienen hogares con mucha economía son hogares que están muy funcionales, porque el padre está ausente haciendo dinero y la madre y los hijos un caos, ¿verdad? Siempre hay un fracaso al final de los tiempos por las personas que están tratando de hacer dinero. Pasamos a Santiago 4:14, dice lo siguiente: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mis amigos, tú no sabes si vas a vivir mañana. Tú no sabes cuántos días te quedan de vida. El Señor ha prometido venir y todos lo estamos esperando. Los que tenemos temor de Dios, los que temblamos ante su palabra, estamos esperando la venida del Señor. Pero yo me puedo morir mañana, tú te puedes morir mañana. ¿Y cuál es tu condición jurídica delante de Dios? ¿Ya arreglaste tu problema con el Señor? Miren, la gente religiosa cree que está bien y como no tiene mucho contacto con la palabra, porque se conforman, ¿verdad?, con escuchar 10 minutos, 20 minutos de palabra cada domingo y se la pasan horas con la música y la alabanza, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros estemos atentos. Como le dijo el Señor a Marta: Marta, Marta, tú siempre afanada, pero tu hermana ha escogido lo mejor. Lo mejor es estar atentos a la palabra. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Y por último, primera de Juan 2:17 dice lo siguiente: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, no solamente es tener la palabra, se necesita hacerla, se necesita traerla, se necesita que la palabra se empodere de nosotros y podamos vivir la vida que nos va a traer la eternidad. Este es el punto. Así que, mis amigos, mis hermanos, piénselo. Necesariamente necesitamos que nuestra vida pueda ser alineada con la palabra y podamos tratar de parecernos a Jesús. Dios me lo bendiga, mis hermanos, piénselo mucho,